Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast donde hablamos temas relacionados al mundo del real estate. El día de hoy estamos grabando el episodio número 60 y antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles que si quieren estar pendientes de todo lo que estamos haciendo en ASTI Desarrollos, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Búsquennos como ASTI Desarrollos. También quiero invitarlos a que visiten nuestra página web astidesarrollos.com y también astiacademy.com, que es nuestra página de nuestra academia, digamos, donde tenemos bastantes cursos sobre desarrollo inmobiliario, cursos online que ustedes pueden ver ahí 24/7 cuando se les dé la gana. Todo relacionado al mundo del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenida Pamela Castellán y bienvenido José Ávila. ¿Cómo están? Hola Marcos, bien, todos súper felices de estar acá compartiendo contigo este espacio. Sí, muchas gracias ahí por la invitación. Buenísimo, ¿no? A ustedes muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, Pamela Castellán es la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council y José Ávila pues es el director técnico del Guatemala Green Building Council, pero ese es solo su puesto. Quisiéramos conocerlos un poco más a profundidad y pues que nos cuenten quiénes son. Bueno, pues yo soy Pamela, como bien decía Marcos, tengo la suerte y la dicha de ser la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council, también actualmente sirviendo como la vicepresidenta para la Red de las Américas del World Green Building Council. Nuestro GBC es parte de esta red global de GBC, somos más de 72, creo, en el mundo. Abarcando, bastante. Pues ahí sí que los 5 continentes. En Guatemala la red es desde Canadá hasta Chile, somos 18 GBCs. Todos trabajando con la misma agenda, ¿verdad? Con el mismo fin, principalmente en 3 puntos de la acción climática, salud y bienestar y recursos y circularidad, que son como los 3 temas fundamentales con los que trabajamos todos. Y bueno, en Guatemala, pues feliz también de liderar este equipo. Somos 5 personas en el GBC trabajando por este tema y pues hoy me acompaña José, que es pues quien lidera el departamento técnico. Gracias. Bueno, pues igual contando un poco de mi persona. Bueno, yo soy arquitecto de profesión, pero ya en realidad más de 5 años literalmente trabajando en temas relacionados a sostenibilidad, ¿verdad? Y desde muchos ámbitos, ¿verdad? O sea, bueno, me va a salir ahí un poco de la presentación, pero algo que he aprendido yo en este mundo de la sostenibilidad es que hay tanta ingeniería de valor, o sea, en todas las profesiones relacionadas a la construcción y que todas aportan a esta parte de la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues eso básicamente. Yo creo que en el 2017, ¿no? Entro al Guatemala Green Building Council ya pues después de haber trabajado pues como arquitecto, haber estudiado temas de sostenibilidad también. Me he desempeñado en temas académicos también, ahí sí que tratando pues también de promover, ¿no? Que la semilla de la sostenibilidad llegue a las generaciones futuras. Y bueno, ahí sí que como bien mi título lo dice, ¿no? Pues soy la persona técnica del Guatemala Green Building Council. A mí me toca a veces hacer, ¿no? el freno a veces de las aspiraciones, ¿no? El ver cómo ahí ajustamos pues aquello pues para al final hacer la realidad. Ajá, hacer realidad y que no, pues hacerlo factible. Exacto. Y que creo que hemos encontrado ahí un balance excelente en el equipo en cuanto a las disciplinas también que cada uno conlleva y algo pues que a mí me encanta específicamente el Guatemala Green Building Council como asociación, se lo digo pues a todas las personas también que pasan ahí, lo hablamos mucho con Pamela, y es que a diferencia tal vez de otras organizaciones similares, pues sí se enfoca mucho en esa parte de incidencia y no al final esa parte de referencia técnica y demás de generación de información, de estudios, de datos, de medición, ¿no? Que al final pues creo que también ha hecho lo que es el Guatemala Green Building Council hoy, ¿no? Y no, pues ahí emocionados también por lo que nos espera en ese sentido también. Sí, no, la verdad es que todos ansiosos de ver cómo viene el futuro para este tema que vemos que viene creciendo, ¿verdad? Creciendo un montón. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya, pues como habrán escuchado, aquí tenemos a los especialistas y a los cracks sobre desarrollo sostenible, con mucha experiencia bajo sus brazos y
Y pues queremos hablar básicamente de desarrollo sostenible, ¿verdad? Desarrollo sostenible, tal vez empecemos con eso, porque pues, desarrollo sostenible, ¿qué significa desarrollo sostenible? Pues bueno, creo que las palabras lo dicen, ¿verdad? Queremos que bueno, si hablamos específicamente de desarrollo inmobiliario, sabemos que en los próximos años es algo que estamos viviendo ya en Guatemala. Los países van a pasar a ser principalmente urbanos. La mayoría de las personas van a vivir en ciudades en los próximos años. Y esa rápida urbanización, algo que está pasando en Guatemala, que está coincidiendo también con el bono demográfico, que es ese cruce, ¿verdad?, de la edad productiva con ese desarrollo en las ciudades como tal. Queremos, ¿verdad?, que sea de una manera ordenada. Y cuando incluimos la palabra sostenible, ¿verdad?, cuando queremos definir algo como sostenible, ya sea un proyecto, una iniciativa, un producto, un edificio, ¿verdad?, para llamarse sostenible, debe sí o sí impactar en 3 aspectos: ser socialmente aceptado, ser viable económicamente, y no solamente la parte ambiental, que es lo que típicamente se percibe, ¿verdad? Estamos hablando de sostenibilidad y rápidamente pensamos en árboles, en cuestiones verdes, en vegetación, pero sostenibilidad tiene que sí o sí tener que ser empático con la persona. Ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de la salud, del bienestar del ocupante, de la productividad del ocupante, y no dejar por un lado también la rentabilidad, esa visión económica, ¿verdad? Claro. Ajá, si pudiera, cabal, completar ahí, hay algo que pues a mí me gusta explicar, ¿no?, también a las personas en esa parte del concepto de sostenibilidad. Y pues recordar que no es un concepto tampoco tan nuevo, ¿no? Aunque ahorita pues tal vez está sonando mucho y de distintas disciplinas, que eso pues también recalca, ¿no?, esa importancia. Y es que el concepto surge en 1987 en un foro de desarrollo económico, es decir, ni siquiera hablando de temas medioambientales, ni siquiera hablando pues, o sea, de la preservación ecológica, ¿no?, o el movimiento conservacionista, como tal vez fue antes, ¿no?, de esta parte del concepto. Y es que en realidad el enfoque fue, no, pues definitivamente necesitamos, obviamente, del planeta Tierra, ¿no? Pero no como una fuente de, preservar porque pues amamos la naturaleza, ¿no? Sino es un tema de nosotros, o sea, preservaciones como especie humana también. La definición que se le dio a la palabra fue satisfacer las necesidades del presente sin satisfacer las necesidades futuras, sin comprometer la capacidad de las necesidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, yo siempre doy el ejemplo porque pues siempre en los públicos hay más de alguien, ¿no?, que es padre o que es madre. Yo no lo soy, entonces... Todavía, ¿no? Sí, mejor no hablo. Bueno, pero... ¿O qué sabes? Siempre creo yo... Bueno, sí, eso sí, uno nunca sabe, es las sorpresas, ¿no? Pero no, lo que siempre les menciono es, pues seguramente... tuvieron, ¿no?, un padre o una madre y seguramente pues eso replicarán también a las futuras generaciones esa parte, ¿no?, de legado, ¿no?, que uno deja. Y seguramente pues un papá le dijo a uno, ¿no?, y que pues uno que trató de dar las mejores oportunidades de las que él tuvo, y probablemente eso mismo replique a la siguiente generación. Entonces es ese llamado también a la reflexión, ¿no?, de cómo pues al final qué legado pues vamos a dejar, ¿no? Y que no es solo salvar el planeta Tierra porque pues qué bonitos los árboles, ¿no? Y qué bonito, sino es al final asegurar nuestra supervivencia como especie. Y es en donde pues también en esta parte de modelo de negocios entra lo que decía Pamela, no solo la parte medioambiental. La parte medioambiental me da los recursos que yo necesito para poder desempeñarme en lo que hago, ¿no? Pero obviamente pues necesito también tener esa responsabilidad social, humana, en el lado pues del real estate, ¿no?, de la arquitectura, del desarrollo. Diseñamos, construimos para el ser humano, ¿no? Entonces las condiciones del ser humano también son importantes y eso a veces también está muy ligado a lo que dice Pamela, la factibilidad económica, ¿verdad? Claro, y estos 3 ejes que mencionan, pues al final es el porqué de hacer un desarrollo sostenible, ¿verdad? O los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Podrían repetirme esas 3 que, porque... Siempre, como mencionaste, Pamela, cuando se escucha desarrollo sostenible, todos piensan en verde, ¿verdad? En los árboles, como decían, pero no, un desarrollo sostenible no es solo un desarrollo que impacta en el tema medioambiental. Sí, una manera fácil de recordarlo es las 3 P's. En inglés le dicen People, Planet, Profit. En español, personas, planeta y prosperidad. Pensar en esos tres conceptos. A mí me ha servido muchísimo también incorporarlo en casi que todas las decisiones de la vida, ¿verdad?
pensar cualquier compra, cualquier decisión. Tu vida sostenible. Vas a tomar, pensar que cumpla con esos 3 aspectos. Y de veras le cambia a uno la manera de vivir y de percibir también, desde las compras más pequeñas hasta las más grandes. Y lo importante, creo yo, de pensar pues en estos 3 ejes, o cómo le llaman, la triple línea base. La triple línea base. De la sostenibilidad. Cuando hablamos, pues como decís, o sea, uno puede implementar esta triple línea base en cualquier tema, ¿verdad? Pero el desarrollo inmobiliario, pues sabemos que es una industria que, pues hoy estamos planificando un proyecto, en 1 año y medio probablemente lo estamos construyendo, pero eso que estamos construyendo, ese inmueble, ¿verdad? Por eso se llama inmueble, porque no se mueve, ahí va a quedar durante N cantidad de años, 50 años, 100 años, el impacto que va a tener eso que estamos hoy planificando, mañana tal vez construyendo, pero va a tener un impacto durante 100 años de los que vienen, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Sí, justo ahí lo mencionaste, aterrizando ya a desarrollo inmobiliario como tal, un desarrollo sostenible. ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué lo catalogamos distinto a no decir únicamente construcción? Y aprovecho a decir, nuestro propósito como organización es lograr que la construcción en Guatemala construir sostenible sea la única manera de construir en Guatemala, que deje de ser un extra, que lo dejemos de percibir como no sé, un agregado, un color que le pones a algo, ¿verdad? O un gadget que le agregas al edificio para que entonces sea sostenible, que deje de ser percibido de esa forma y que se convierta en la manera natural, cotidiana de hacerlo. Eso es lo que buscamos. Y bueno, lo mencionabas, tiene que ser una visión holística, no es únicamente el edificio cuando ya está terminado, no es solamente los acabados que le pongo al edificio, sino es desde que se concibe la idea del edificio, desde dónde va a estar ubicado. Correcto. Desde ahí empiezan los impactos, ¿verdad? Toda la materia prima que se requiere. Hay un término que es el ciclo de vida, ¿verdad? Contemplar todo el ciclo de vida de la edificación, que va desde la concepción de la idea hasta pensar en su demolición, en su futuro reuso, ¿verdad? Del espacio. Sí, ahí pues ya creo que lo explicaste muy bien. No hay nada más que agregar, ¿verdad? En ese sentido, todas las decisiones que se toman durante el diseño pues van a tener un impacto positivo si se toman las decisiones correctas, ¿no? Durante la fase de operación y negativos pues si no se toman, ¿no? esas decisiones en ese sentido. O sea, desde esa parte del diseño podemos ser eficientes todo, ¿no? O sea, desde los sistemas hasta los materiales, es decir, ahí están las oportunidades de que si se piensa dentro de ese anteproyecto, dentro de esa primera idea, pues los beneficios van a ser netamente operativos, van a ser para el ocupante, van a ser para el administrador, ¿no? Al final es una cultura, ¿verdad? Es una forma de pensar y decir, hagamos las cosas bien y pensemos que todas las decisiones que estamos tomando hoy no las pensemos solo en cuánto voy a ganar, ¿verdad? Y si me ahorro en esto, pues cuánto voy a ganarle hoy, pero saber que hacer algo solo por ganar hoy y no pensar en el futuro, pues como hablábamos, el impacto a todos esos usuarios que van a utilizar, y no solo los que utilizan el bien inmueble como tal, sino el impacto que tiene ese bien inmueble en la ciudad y en el entorno, ¿verdad? Que puede ser algo, si pues, se hace mal, muy negativo y va a afectar no solo a corto plazo, pues, sino para toda la eternidad. Usamos un ejemplo siempre con el tema del agua, por ejemplo, ¿verdad? De decir, bueno, incluimos o no artefactos ahorradores de agua. Nadie me lo está pidiendo, nadie me va a decir nada si pongo uno más ahorrador que otro, por ejemplo. Pero solo pensemos, ¿verdad? Si no cuidamos ese recurso vital, que es un recurso finito, no puede existir desarrollo inmobiliario que no pueda tener disponible agua, por ejemplo. Sí, se acaba el negocio, se acaba esa adición que pueda existir de empresa. Entonces, un ejemplo sencillo, ¿verdad? De poder visualizar. Y eso que aquí en Guatemala, pues siento yo que todavía no valoramos el agua como tal, ¿verdad? Al final, pues yo no sé si es por la posición geográfica del país o cómo son la geología de todo, pues todavía logramos captar agua relativamente sencillo, aunque hemos visto que con tanta perforación de pozo, pues como los niveles freáticos han ido bajando cada vez más, pero igual nos comparamos contra países del Medio Oriente, donde son prácticamente desiertos. Y ellos como le hacen, pues, ya un Dubái, un Abu Dhabi, que son desiertos y igual tienen agua y se ven esas construcciones,
pues obviamente tendrán otra tecnología, otras formas de hacerlo, seguramente mucho más caro que como nosotros lo extraemos, y por eso es que nosotros no tenemos como conciencia de si nos puede pasar a esto rápido. Yo le echo la culpa que ha sido una cuestión, ahí sí que cultural. Guatemala pues no se ha caracterizado por ser un país que tenga una agenda ambiental, una agenda climática, que todos los ciudadanos, todos los guatemaltecos nos identifiquemos. No sé, pongamos una comparación, Costa Rica, ¿verdad? Es un tema, todas las empresas, cuántos negocios giran alrededor del turismo ecológico, por ejemplo. Es un ADN que tienen como país. Guatemala pues no ha explotado esa oportunidad, porque eso es algo lindo también que tiene la sostenibilidad, que te abre un sinfín de oportunidades. Lo has visto tú, ¿verdad? Con ese liderazgo, ¿verdad? Ser los primeros proyectos, por ejemplo, que están buscando alguna certificación, por ejemplo. Y bueno, empezando por eso, no tenemos esa cultura, esa tradición, digamos, ya de prepensar. Guatemala tiene un abanico de problemas. La gran mayoría de la población pues no tiene satisfechas sus necesidades básicas, ¿verdad? Todavía como para pensar. Entonces, bueno, claro, ahora, no hay otra... En la pirámide no han pasado de un nivel como para llegar a otro. Exacto, la pirámide de prioridades como país creo que todavía está ahí, pero si lo enfocamos a una visión de ser conservacionistas, como mencionaba José, ¿verdad? Si escuchamos mucho la palabra mitigar mis impactos, por ejemplo, o relacionamos la construcción sostenible con generación energética limpia, por ejemplo, paneles solares y de ese tipo. En Guatemala, uno de los temas que queremos empezar a hablar fuertemente, porque es lo que nos corresponde a hacer, Guatemala es uno de los países más vulnerables a los efectos que va a tener el cambio climático, ¿verdad? Tú lo mencionabas, tal vez Guatemala todavía tú volteas a ver y ves todo verde, sí. Todavía vas en carretera y ves aquellos paisajes impresionantes, pero pensemos, retrocedamos y no muy lejos. En plena pandemia tuvimos 2 tormentas tropicales en un mismo año, cuestiones que no pasaban, ¿verdad? El tema de inundaciones, entonces... ¿hacia dónde debe ir el enfoque? Hacia la resiliencia y la adaptación a esos impactos que nos va a tocar sufrir como país y que es sí o sí, o sea, nos va a tocar, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde, ¿verdad? Es que esas edificaciones y que la construcción sostenible y las diferentes estrategias que propone han demostrado, ¿verdad? Que convierten a estas edificaciones en más resilientes y en recibir de mejor manera. Como, por ejemplo, ¿verdad? Que algún día nos falte agua, ok, mi edificio reduce necesita un 50% menos de agua de lo que típicamente necesita. Entonces, o necesito pedir a la municipalidad la mitad del agua que típicamente un proyecto pide, por ejemplo. Cuestiones de ese tipo. Sí, y en ese sentido, pues a mí también me gusta decir mucho, al final, los edificios sostenibles son las soluciones a los problemas también de la ciudad, de las ciudades modernas, ¿no? Digamos, bueno... Poniendo el contexto, así como mencionabas, creo yo, o sea, cómo le hacen algunos países, ¿no? En donde cabal ese tema, o sea, no es tan disponible como tal vez acá lo tenemos, ¿no? Tanto por lluvia o por disponibilidad freática y demás, pero yo creo que es esa parte, ¿no? O sea, como el acceso cuesta, ¿no? Entonces, pues también se utiliza de una forma un poco más... inteligente, y mucho pues de las estrategias de la sostenibilidad creo que al final van ligados a esos, y eso pues también ayuda a solucionar esos problemas que ya si lo aterrizamos a lo local, ¿no? Las ciudades de Guatemala en general, tanto la ciudad pues municipalidad, ¿no? de Guatemala como las otras que se están densificando, pues van a llegar a enfrentar también, ¿no? Tal vez igual, poniendo ejemplos muy particulares, es el agua de lluvia, ¿no? O sea, hoy nos llueve, bueno, obviamente la variabilidad climática, ¿no? Pues efecto obviamente del cambio y demás, hace que hoy tengamos periodos de lluvia donde en una hora nos llovió lo que antes llovía en un mes completo, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, eso pues ambientalmente pues proviene de muchas circunstancias, ¿no? Muchos factores, pero aquí es bueno, obviamente pues ya estamos en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué deberían de hacer pues las ciudades, ¿no? Manejar ese exceso de agua pluvial, porque la oportunidad. Si no se generan los hoyos que ya estamos acostumbrados aquí a totalmente. Las cavernas. No es mentira, es eso. Y que es una culpa compartida, o sea, que es la culpa es de la municipalidad porque debería de hacer mantenimiento a los tragantes, sí. Es de la gente porque tira la basura. O es al final pues del cómo estamos también construyendo y desarrollando las ciudades. Así impermeabilizamos ya sea por calles, por techos, por todo, pues o sea, por edificios, hablando pues de que este es el tema, ¿no?
Y si estos edificios entonces no manejan esos excesos de agua pluvial, lo que estamos haciendo es generando un volumen alto de escorrentía direccionada al mismo lugar. Entonces, y empiezan a ocurrir este tipo de cosas. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa parte pues de adaptación, ¿verdad? O sea, que en las edificaciones, ok, tal vez hoy un edificio, ¿no? Situado en un punto de la ciudad, visto desde el otro, pues bueno, tal vez sí está buscando pues esa ecología o ese manejo del agua pluvial. Si el de la par lo replica, ¿no? Si el de frente lo empieza a hacer, entonces también la comunidad, ¿no? La ciudad, la zona también se empieza a volver una zona más sostenible por pura transformación indirecta, sí, ¿no? Entonces, lo malo es que todo es a largo plazo, Ana. Sí. Como no es a corto plazo, dicen, no le entremos. Y que estamos acostumbrados a hacer un sector cortoplacista. Se vea, si no se ve mañana, entonces no. Y no solamente el desarrollador, el comprador, ¿verdad? ¿Qué querés ver? Precio. Nada más, seguro. ¿verdad? No te pones a pensar, bueno, ¿de dónde viene el agua del apartamento que estoy comprando? El edificio donde compré tiene pozo, ¿cómo tratan las aguas? ¿Qué va a pasar en 10 años cuando eso cambie, ¿verdad? Porque pienso vivir aquí más de 10 años, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar en una pregunta más adelantito, Cabal, de cómo va a afectar la plusvalía, no afectar, sino cómo va a beneficiar la plusvalía de los proyectos sostenibles. Pero tal vez antes de entrar a eso, hablar un poco del tema, digamos, cambio climático, que ahora llueve más que antes y que ahora las tormentas son, puede ser peores, ¿verdad? Que a lo que estábamos viviendo antes. Y al final un desarrollo sostenible, pues sí, uno de los ejes es el planeta, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos esto? Y entiendo que el cambio climático sucede por los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que mientras más hay, pues se calienta más la tierra y empiezan a ocurrir todos estos desastres naturales. Pero, y también liguémoslo a lo que mencionabas tú, Pamela, al inicio, de que Guatemala, y ahorita pues hablando puntualmente de nuestro país, que viene con este bono demográfico y el nivel de urbanización es bajo, digamos, y esos dos factores están juntando a que en los próximos, 10, 20, 30 años, pues crezca la mancha urbana de la ciudad. Es un montón y entiendo que igual la industria inmobiliaria es de las que, pues en la construcción de todos estos proyectos, son de los que más generamos este efecto invernadero, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos o cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta los desarrolladores para producir o desarrollar proyectos sostenibles que mitiguen este problema que estamos viendo, que puede ser exponencial, ¿verdad? Sí, bueno, algo muy bonito que tiene el sector, que como tú bien decías, está catalogado como, no es el sector, sino más bien las edificaciones como tal. No estamos hablando del sector construcción, dígase constructores, desarrolladores, proveedores de materiales, no, sino la edificación como tal, las ciudades, el ambiente construido. El ambiente construido. Está representado. Es la palabra que les encanta, ambiente construido. Pero hace bien el resumen de lo que es en realidad, ¿verdad? Sí, es todo lo que vemos construido, ¿verdad? Sí. Está siendo el principal emisor de estos gases de efecto invernadero, principalmente por el consumo energético. Las ciudades están consumiendo el 40% de la energía producida, no siempre producida de una manera limpia, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Y renovable. Guatemala pues tiene una matriz energética muy, muy buena, envidiable para muchos países, así que bueno, ese es uno, pero también estamos definidos como uno de los sectores que tenemos el mayor potencial de poder aportar a esa reducción, a esa mitigación de esos gases de efecto invernadero. Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Somos un sector organizado, somos un sector que ha demostrado mucho liderazgo, es un sector generador de empleo también. Sí. La verdad que es un sector maravilloso, ¿verdad? Que puede aportar cualquier acción positiva que el sector tome, va a impactar y hacer un derroche no solamente económico, sino también de impactos impresionante. Sí, y es justamente el momento, ¿verdad? Lo hablábamos previo con José, ¿verdad? Es ahorita el momento en donde se tienen que tomar esas decisiones. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer, verdad? Nosotros, ese es nuestro llamado de ser, ¿verdad? Ser esa guía, poder mostrar cuál podría ser esa ruta. El sector lo hace muy bien, ¿verdad? También el nivel de construcción, de diseño que existe en Guatemala es muy bueno, ¿verdad?
nosotros lo que hemos hecho es trazar una serie de lineamientos, por así decirlo, para que este trabajo bien hecho pueda ser medible, verificable y demostrable. ¿Por qué, verdad? Porque lo que hemos estado promoviendo es que este tipo de prácticas sean incentivadas, ¿verdad? Que los proyectos que lo están haciendo porque de una manera voluntaria se les pueda premiar, ¿verdad? Y esto para poder empujar al mercado a que lo tome como una práctica común y entonces cuando eso pase pensar ya en una regulación enfocada a las prohibiciones, por ejemplo, o a las restricciones y demás, ¿verdad? Motivar al sector más con el premio que con el castigo. Que es como funciona el ser humano al final, ¿verdad? General, el premio. ¿verdad? Sí, y es lo que hemos aprendido. Aunque siempre funcionan mejor con el castigo que con el premio, ¿verdad? Algunos. Hay quienes no aprenden. Es lo que hemos aprendido de otros países, ¿verdad? Que se empieza así, pues se empieza incentivando este tipo de prácticas y nosotros, pues como GDC, es proponer cómo esas prácticas deberían de ser medibles, demostrables. Y bueno, un reciente aporte que hemos hecho fue esta guía técnica de diseño y construcción sostenible para Guatemala. De momento es para la ciudad de Guatemala, pero la gran mayoría de estrategias son aplicables para todo el país. Okay. La idea de esas estrategias, pues ya José les va a contar un poquito más a detalle. Es un documento con más de 28 estrategias en 6 categorías diferentes, hablando de agua, energía, movilidad, por ejemplo, de cómo el edificio puede empezar a adoptar esas prácticas y luego la idea es que pues, la municipalidad pueda trazar este tipo de incentivos, ¿verdad? Para motivar a los desarrolladores a que cada vez sea más frecuente este tipo de prácticas. Que tal vez ya se hacen, la única diferencia es cómo lo demuestran, ¿verdad? Cómo lo dicen. Claro. Y que se incentiven las mejores eficiencias también, como bien decía Pamela, ¿verdad? O sea, clave, ¿verdad? De la parte de la sostenibilidad aplicada ya, hablando pues de edificaciones, está en eso, ¿no? En su desempeño, en su eficiencia, en cómo se van a comportar durante el tiempo, durante esos 100 años, ¿no? Que mencionabas al inicio. Entonces, parte de esa guía, pues es precisamente el establecer esa, ¿no? Línea base. A partir de aquí, pues un proyecto puede ser convencional y más para allá, entonces es más eficiente, ¿no? ¿Y esta guía que están generando va ligada a algún tipo de certificación que exista? Porque ¿cómo le dirían al desarrollador pues planificar y desarrollar un proyecto sostenible? Pero pues hay formas de medir, pero ¿cómo al final cómo sabemos si es sostenible? ¿Qué tan sostenible sos? ¿O sos poquito? ¿Sos mucho? O sea, siempre lo mencionamos, ¿verdad? Hay un abanico, ¿cuántos tonos de verde hay? Correcto. Yo soy poquito verde, muy verde, verde claro, verde oscuro, pues hay muchas tonalidades de verde, ¿no? Y eso es justo lo que las certificaciones han ayudado a hacer. Las certificaciones en Guatemala tienen ya 12 años de tener presencia desde que se certificó el primer proyecto en Guatemala, aún no existiendo incentivos o normativa relacionada a esto, ¿verdad? Y bueno, las certificaciones han ayudado precisamente a clasificar esos proyectos, de decir, sí, este proyecto es más verde, más eficiente. Sos verde claro, sos verde. Sos verde oscuro, ajá. Y entonces, en otros países es muy común encontrar la normativa que sí utiliza las certificaciones como referencia para poder dar ese premio. A mayores eficiencias, mayores premios, ¿verdad? Son dos cosas distintas de esta guía. Es una compilación, ¿verdad? Como su nombre dice, es una guía técnica de referencia, ¿verdad? De estrategias aisladas. Nosotros como GDC proponemos, ¿verdad?, que los edificios sean vistos de una manera holística, que no te enfoques únicamente en energía, que no te enfoques únicamente en agua, sino que penses el edificio de una manera holística. Hay certificaciones que pues te evalúan 8 categorías, hay otras que te evalúan 6, otras solamente 3. Y la guía lo que te está proponiendo son estrategias aisladas, una, por así decirlo, como desgranar todas esas posibilidades que las certificaciones ya nos habían mostrado cómo y plasmarlas y ya aterrizadas también a Guatemala. Eso es lo que era mi pregunta, como tropicalizadas todas, ¿a qué sí puedo hacer en Guatemala? ¿Verdad? ¿Y qué se facilita hacernos en nuestro mercado? Casi que todo era ya aplicable a Guatemala. ¿Sí? En Guatemala hay 28 proyectos certificados LEED, que es la herramienta de certificación más usada en todo el mundo y la más exigente, y ya Guatemala había demostrado que era posible hacerlo. Sí, pues. Lo que se hizo con la guía fue trazar una línea base, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa línea base de sostenible o no en Guatemala? Y el gran aprendizaje fue, por ejemplo, cuando acompañamos a la Municipalidad de Guatemala en esta nueva ordenanza de artefactos ahorradores de agua, donde ya se obliga desde el 2021, creo que fue, 2020 sí, a instalar sanitarios ahorradores en los edificios nuevos. Cuando se quería lanzar esa norma, pues bueno,
a qué citamos, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser el soporte, la base de eso? La base, ¿verdad? ¿Por qué vamos a pedir esto? No teníamos una norma Cobanor, por ejemplo, como existe para el block, como para pavimentos, de decir, esto es block, esto es pavimento. No teníamos algo así. Entonces ahí es donde surge la necesidad de generar esta guía. Ahora sí, la municipalidad tiene, como te decía, más de 28 estrategias en más de 6 categorías de poder direccionar cualquier norma o incentivo o reglamento que ellos quieran hacer. Y en vez de incluir el montón de información dentro de la normativa, ya solo citan a la guía. Cumpla con esto, ¿verdad? Y el otro componente, para recalcar, es que también busca ese enfoque propositivo, educador y facilitador, ¿verdad? Porque aunque la guía en realidad no está ligada a un programa de certificación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un desarrollador quiere decir, bueno, me está llamando la atención también, ¿no? O sea, ¿qué implica? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces también la guía en todas las estrategias, pues al final que nuevamente han sido también probadas, ¿no? Seteadas en el mercado, buscando pues también prioridades regionales, ¿no? En caso a las necesidades locales que se tienen es, bueno, entonces yo tendría que considerar esto, ¿no? Esto le tengo que pedir entonces yo al ingeniero hidrosanitario, esto le tengo que pedir yo al ingeniero eléctrico, ¿no? Ya lo puedo poner en mis bases de diseño, para decirle así lo quiero, porque ya vamos aplicando estas guías. Correcto. En algo tan sencillo, si quiero comprar una bomba de agua, ¿qué eficiencia le pido? Claro. ¿Verdad? El aire acondicionado, ¿qué eficiencia necesito? Sí, setear parámetros, ya. Ahora, hablamos ya de las guías, pero cuéntame un poco más cuáles son los ejes principales de la guía, el objetivo. Bueno, el objetivo general creo que es el que ya pues veníamos discutiendo. Es una fuente de referencia, al final un catálogo, una biblioteca, si se quiere ver así, de estrategias. Y que lo interesante, pues, o sea, y lo chilero al final de que sea una guía es que puede ir también evolucionando en el tiempo, ¿verdad? No está atada tampoco a ningún instrumento. Sí, esta es versión 1, ¿verdad? Ajá, es una versión 1 que se puede ir seteando y retroalimentando también conforme el desarrollo inmobiliario va migrando también a prácticas más sostenibles y ahí pues también esa parte de setear también las líneas bases, ¿no? Claro. Entre de los capítulos, pues al final tratamos de visualizarlo desde una forma integral, como ahí sí que bien ya lo hacen otros programas también de certificación, tanto locales como internacionales. Pero empieza, ¿no? O sea, desde cómo ubico el proyecto, ¿no? Y entonces yo ubico el proyecto, sobre todo pues pensando que esto es Ciudad de Guatemala. Bueno, hay una planificación en Ciudad de Guatemala para las redes de transporte público, para pues los usos de suelos que se están pensando, sobre todo con este nuevo desarrollo de los distritos de oportunidad planteados por la misma Municipalidad de Guatemala, ¿no? Y entonces era bueno, entonces, yo voy a construir un inmueble en Ciudad de Guatemala, pues yo puedo ubicar, ¿no? A qué distancias caminables, pues yo le puedo acceder a ciertos servicios básicos para quitar la dependencia del automóvil, ¿no? Promover también la calidad de vida, ¿no? O sea, al salir, poder yo acceder al súper, ¿no? La vida de barrio. A pie, la vida de barrio, la vida urbana, pues también mejora esa parte también de calidad de vida. Entonces, desde esa parte de la concepción, pues yo ya puedo ir tomando ciertos requerimientos. Si va a tener o tiene acceso cerca a una ciclovía, pero entonces también que mi edificio deje las condiciones para que esa ciclovía pase por ahí. Use. O sea, si no tengo un estacionamiento de bicicletas, pues jamás nadie va a llegar en bicicleta a mi proyecto. Pero en ese punto, digamos, estamos muy amarrados también a la infraestructura pública que tiene el municipio, por lo menos lo que se proyecta hacer en el futuro, ¿verdad? Que esa proyección sabe ni cuándo puede ser. Sí, es como, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Cabal. Fue primero la gente en bicicleta y después la ciclovía, o primero la ciclovía y después la gente en bicicleta. Es como, tú decís, tiene que ser una conversación entre lo público y lo privado, y que eso es lo que creemos, por lo menos vemos en un par de proyectos que se está dando, y lo que hemos visto también en liderazgo, en desarrolladores como ASTI, abiertos a esas propuestas, a escuchar y decir, ok, ¿verdad? Sí existe un plan, probemos, ¿verdad? Ajá, arriesgámonos, sí. Sí, aquí pues somos pequeños, pero yo sí escuché una historia en México, no me acuerdo qué ciudad era, pero vino el alcalde o el sector y dijo, este sector en 2 años vamos a meterle tren, vamos a meterle no sé qué, y vinieron desarrolladores y compraron toda la tierra, empezaron a construir proyectos y de repente cancelado el proyecto del tren y todo, así como tronado sapo todos los proyectos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, sí, como decís, deben de ir bien de la mano y sí hay que pues arriesgar un poco también, ¿verdad? Sí, tiene que ser paralelo, ¿no? Sí. O sea, al final
para que el resultado se dé así, ¿no? O sea, tiene que ir muy de la mano, ¿no? En este caso, el sector privado, ¿no? El desarrollador, pues también con la planificación pues, urbana, quienes administran las ciudades, que en este caso pues es la municipalidad, ¿verdad? Y otra vez esa visión de sostenibilidad, ¿verdad? Tal vez ahí claro. no había una visión a largo plazo. Sí, ese proyecto del tren definitivamente no era sostenible, ¿verdad? No estaban contemplados todos los escenarios, ¿verdad? Entonces, aplicar el concepto de sostenibilidad a toda escala, ¿verdad? Seguro. Ok, entonces ubicación es uno principal. ¿Qué otro? Sí, la ecología del sitio, ¿no? El impacto pues que al final se genera cuando se desarrolla un inmueble, ¿no? En un terreno que probablemente, no sé, hace 200 años era un bosque, ¿no? O sea, hace 200 años Ciudad de Guatemala pues tenía ciertos comportamientos en cuanto a cómo llovía, la precipitación que caía, cuánto evaporaba, cuántas correntías se generaba, cuánto calor en ambiente había, ¿no? Y esa ecología del sitio lo que les, o sea, se pide al final a las edificaciones es que, o sea, no es que se tenga que limitar el desarrollo, o no es que se tenga que limitar su huella, ¿verdad? O sea, siempre la huella de construcción también entra un tema de rentabilidad que no hay que perder, ¿no? Claro. Sino es, bueno, entonces, ¿cómo, qué estrategias yo puedo implementar para que mi proyecto replique esas condiciones ecológicas lo más apegadas a como era originalmente, ¿no? Para generar esa restauración del sitio, ¿verdad? ¿Y qué es más sostenible? ¿Construir un edificio nuevo o remozar un edificio viejo? No hay nada más verde que el edificio que ya existe. ¿Verdad? Esa cabal era la... Porque muchos dicen, vamos a desarrollar sostenible y todo, pero agarrar algo que ya se construyó y remozarlo y rehabilitarlo, revitalizarlo, lo que se diga. Se tiende a pensar de que todo esto es para edificaciones nuevas, ¿verdad? Y quizás la mayor disponibilidad de información que hay es para edificaciones nuevas, pero el reto está en lo que ya existe, ¿verdad? Sí. Ahí está la oportunidad también. Al final es como mientras se va densificando la ciudad y cuando se terminan los terrenos para desarrollar algo nuevo, pues la tendencia es que ya todo lo viejo hay que remozarlo, ¿verdad? Sí, hay ejemplos de incentivos en Europa, por ejemplo, ¿verdad? De revitalización de barrios y edificios. Sí, pues bastante fuerte. Sí. También tiene la categoría de agua, de energía. Ahorro de agua, ahorro de energía. ¿Materiales qué significa? Materiales, a ver, ahí siempre está la pregunta, ¿no? Hay algo que nos dicen, bueno, pero ¿qué material es sostenible? ¿No? O sea, y nosotros pues decimos es que no existe el concepto de material sostenible, sino uno puede preferir ciertos materiales acorde a los atributos y beneficios que eso van a representar para el proyecto, ¿verdad? Es decir, yo puedo seleccionar, no sé, ¿verdad? Un material que térmicamente me va a funcionar bien porque pues va a tener una incidencia solar, ¿no? Entonces eso aporta a la sostenibilidad del proyecto. Así como puedo venir y decir, bueno, tal vez por el enfoque ecológico del proyecto, pues yo voy a irme por un material de renovación rápida, como pues ahí sí que la típica concepción que a veces tenemos, ¿no? De la casa de bambú, la casa de madera, que eso se asocia a veces con la construcción sostenible y no necesariamente eso tiene que ser, no necesariamente lo vernáculo es un sinónimo de sostenibilidad. ¿Aporta o ayuda? Pues sí, en algunos ejes, ¿no? Ahí pues estoy utilizando un material de rápida renovación, pero si lo estoy utilizando en un lugar en donde yo necesito, no sé, protegerme del sol o necesito ventilar, probablemente no lo estoy utilizando. Sí, pues no es muy sostenible. Ahí ya pierde esa parte de la sostenibilidad, ¿no? Y para responder también a tu pregunta, ¿verdad? Materiales, pues de la construcción, tú me dirás, ¿verdad? Se necesitan pinturas, pisos, acabados, aquí en este estudio donde estamos, ¿verdad? Aislantes, térmicos, acústicos, no sé, hay una diversidad de materiales que también cada uno por sus propios materiales, por su propia composición, incluso química, es distinta al otro, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar en una sola categoría materiales de construcción sostenible. Existen un sinfín de subcategorías y cada una pues va enfocado, y lo que hemos estado promoviendo todos los GSEs es esa transparencia. No estamos diciendo no compren tal cosa, sino por lo menos saber qué estás comprando y que tomes una decisión educada, así como cuando vas al súper. Y cómo lo fabrican también, ¿verdad? Porque el impacto en fabricar ese material puede ser horrible y... Es lo mismo que cuando vas al súper y escoges qué cerveza te vas a tomar, ¿verdad? Querés que sea tanto alcohol, ahora te dicen hasta cuántas calorías y carbohidratos tiene. Están de moda las cero calorías. Puedes elegirlo, ¿verdad? Y eso es transparencia al final, y es que tú puedas, tú como consumidor, tomar la decisión qué le vas a poner a tu edificio. Entonces, eso es lo que se está promoviendo, esa transparencia, ¿verdad? Declaraciones ambientales de producto es el término. Hay certificaciones, así como hay para edificios, también hay específicas para edificaciones, y hay
un sinfín, ¿verdad? Claro. De opciones. Sí, cabal, y esa categoría lo que hace es poner, digamos, en todas esas opciones, ¿no? O sea, cómo pues yo puedo entonces, buscar un material acorde, pues así, tiene menos contenido químico. Bueno, hay un sello, hay una certificación o hay una declaración, pues que me da esa información. Si es por temas de ciclo de vida o impacto ambiental, ¿no? Pues hay un sello, ¿no? Hay una etiqueta, pues que yo puedo verificar sus componentes y eso, pues poner así como que en el abanico de opciones y que nuevamente el proyecto la selecciona acorde a sus atributos, ¿no? A los objetivos que quiere lograr, ¿verdad? Lo que funciona en un proyecto no necesariamente va a funcionar para otro. Sí, es muy puntual y de analizar proyecto por proyecto, a ver qué es lo mejor. Y entiendo que, bueno, estas son prácticas o buenas prácticas, pero el tema de certificación, hablaban de internacionales y nacionales. Entiendo que ustedes lanzaron también una certificación nacional. Se llama Casa Guatemala, ¿verdad? Quisiera que brevemente nos explicaran cómo es y qué conlleva certificar un proyecto Casa Guatemala. Solo para contarles, en Guatemala tenemos presencia de 4 certificaciones para edificaciones. La más usada en todo el mundo, les mencionaba, es LEED. En Guatemala hay 28 proyectos certificados LEED. En el mundo hay billones de billones en los 5 continentes. Otra es Edge, que es una herramienta que, bueno, el LEED fue creada por nuestro homólogo, el USGBC. Edge fue creada por el Banco Mundial y el IFC. Al ser una herramienta creada por un banco, pues va mucho en esa línea de poder cuantificar, medir retornos de inversión, por ejemplo. Otra que tenemos en Guatemala es la certificación WELL, que como su nombre lo dice, está enfocado al bienestar del ocupante. Digamos, WELL da por hecho de que ya todas las eficiencias que queríamos de construcción de la infraestructura dura, digamos, del edificio, ya las alcanzaste con LEED. Ahora le está diciendo del siguiente paso y piense ahora en las personas, ¿verdad? Y se enfoca más, ya no te va a pedir solamente eficiencia del agua, sino va a ver la calidad del agua que le estás dando al usuario. Un nivel más. Un nivel más. Se va a meter a cuestiones, por ejemplo, de salud física, qué le estás dando de comer, si vas a tener, por ejemplo, vending machines en el edificio, qué vas a vender. Que no sean chucherías. Que vendas comida saludable o que priorices la comida saludable. De que no pongas el elevador como una prioridad, sino poner las gradas primero en cuestiones de diseño arquitectónico, cuestiones de ese tipo. Y por último, Casa Guatemala. Bueno, para contarles, WELL pensábamos que era una herramienta muy ambiciosa para nuestro mercado, sin embargo ya está en proceso el primer proyecto WELL, que va a ser el primero para Centroamérica, y no solamente va a alcanzar el sello WELL, sino va a tener LEED, WELL y uno específico de COVID para WELL, para una reapertura de COVID. Entonces, WELL 19. Se pasó de lo que se esperaba para el primer proyecto WELL en Guatemala. LEED les comentaba que hay 28, Edge hay 3, y Casa Guatemala, que es la más reciente, ¿verdad? En nuestro mercado, la relanzamos en el 2021. Sí, 2021, sí. En el 2021 se relanzó la versión 1, vino a satisfacer esa necesidad específicamente en la parte residencial. Estábamos viendo muchos proyectos con enfoque comercial, oficinas, centros comerciales, buscando certificaciones, pero la vivienda se está quedando un poquito atrás y es lo que más se está desarrollando en Guatemala, y también es donde más sentido hace, ¿verdad? El beneficio lo van a tener familias, el beneficio lo van a tener personas que están trabajando, que están pagando una hipoteca y que necesitan reducir esos costos de operación. Entonces surge Casa y José ahí les contará. Bueno, eso básicamente, ¿verdad? O sea, al menos cuando yo entré al Guatemala Green Building Council, pues estaba la versión piloto, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad ahí de ver el desarrollo, ¿no? de la herramienta. Y precisamente, ¿no? O sea, había un nicho, ¿no? Que las otras certificaciones internacionales en ese momento no estaban atendiendo, ¿no? Y bueno, pues LEED al final pues siempre va a ser... va a tener este empuje comercial, ¿no? Por esta parte internacional, ¿no? Por también al final, pues el propietario, ¿no? Es quien se queda administrando también el inmueble, entonces también le hace sentido mayores eficiencias. Cuando es oficinas, pues también hace mayor sentido que seguramente una transnacional va a buscar un edificio certificado y va a buscar que ese edificio también se certifique ahí. Entonces, esa parte, pues creo yo, pues siempre ha estado bien atendida, ha tenido lógica. Pero en ese momento el LEED para residenciales pues sí estaba muy modelado a cómo se construía, o cómo se construye, mejor dicho, vivienda en Estados Unidos, ¿verdad? Y no es que un proyecto al final en Latinoamérica no
pudiera, digamos, ser elegible. Pero la cultura no lo permitía. Exacto, parte de la cultura y los costos y que casi es parte de la cultura tercermundista. Y las estrategias, o sea, casi que podía ser más por cumplir con la certificación más que por tener un beneficio intrínseco heredado al final al propietario, ¿verdad? Entonces, un tema de ego nada más. El orgullo. Sí, porque de hecho hay viviendas en México, me recuerdo yo, pues sí habían en su momento pues viviendas que certificaron LEED en México, pero entonces por eso, ¿verdad? Y pues parte de la visión y lo interesante pues que va surgiendo muy en paralelo al piloto que tenían, ¿no? del reglamento de vivienda prioritaria. Entonces logramos ahí encontrar el match con el proyecto Trasciende, por ejemplo, que fue el primer proyecto bajo este modelo de reglamento, ¿no? Piloto en muchas cosas, decimos nosotros, seguro. Porque incluso fue piloto de casa, ¿no? Y fue el primero, pues ahí que logramos apoyarles, ¿no? Y empujar, pues, para que lograra la certificación, para medir, pues, al final las eficiencias y alcances, porque hacía toda la lógica, pensando, pues, si es vivienda prioritaria, pues, que sí, definitivamente la persona que iba ahí, pues, también deba tener menores consumos energéticos seguro. Y menos... Solo voy a aprovechar ahí también, ¿verdad? La idea de, como decía José, fue piloto para muchas cosas y algo muy importante era poder demostrar que un edificio sostenible no necesariamente tiene que ser caro. Sí, pues, aquí no es pensando en premium. De que cualquier proyecto, cualquier presupuesto, en este caso vivienda prioritaria para Ciudad de Guatemala, sí era viable alcanzar una certificación. Claro. Sí, correcto. Sí, y pues ahí ya pues también con la retroalimentación que se tiene, ¿no? De ese primer proyecto, pues ya entonces empezamos a fortalecer el programa. Pues hoy tenemos activo un programa también de acreditación profesional, es decir, pues gente que quiera capacitarse, ¿no? Y acreditarse también en la herramienta para validar los conocimientos pues del sistema de certificación. Para ser los auditores, digamos. Ajá, para poder... acompañar un proyecto también desde el diseño, por ejemplo, para poderte decir qué cosas te van a sumar. O sea, estas prácticas, estas no... Sí, ahí tal vez voy a hacer una pausa, ¿no? Pero creo que esta parte de las acreditaciones profesionales se ha visto o se ha pensado mucho que a veces es netamente para la persona que va a acompañar como asesor o consultor de un proyecto y no, siempre es bueno que al final ahí sí que, digamos desde el diseño, ¿no? O sea, que la persona que va a diseñar el proyecto pues sepa, ¿no? Claro, o sea, ya qué consideraciones. Más eficiente también, pues. Correcto, y los que venden materiales, ¿no? O sea, ya saben, entonces, bueno, ¿qué especificaciones tengo que comunicarle, ¿no? A quien me va a comprar para yo poderle decir, mire, este material pues sí, te funciona, o te suma para esto. Entonces, al final lo de la acreditación profesional, ¿no? O sea, le invita a uno a aprender de los demás componentes, claro. Pero también uno puede ejecutarlos pues desde lo que profesionalmente uno hace, ¿verdad? Entonces, pues se lanza cabal esa primer corte también de acreditación profesional y como dice Pamela, en el 2021 pues ya con todo ese aprendizaje, ¿no? Aglomerado y que nuevamente pues siempre es dinámico, ¿no? Y eso pues todos los sistemas de certificaciones los tienen, ¿no? Siempre están en constante retroalimentación y en constante mejora, ¿verdad? Pues se lanza la versión 1.1 y pues ya tenemos... solo este año creo que hay 4 proyectos que se registraron. Sí, no, ya estamos llegando a los 10 proyectos que están en proceso. Sí. Contarles que en el 2021 fue el año en que más proyectos se certificaron en Guatemala. Fueron 10 proyectos en un solo año cuando veníamos en un ritmo de 1 o 2 por año. CASA pues califica 6 categorías cuando hablábamos de qué tan holística es la visión de una certificación para ir comparando. LEED califica 8 o 9 categorías, CASA 6, EDGE 3, WELL 11 o 10. No me acuerdo ahorita, ahí sí te la debo. Sí, pues. Cada cambiar versión, entonces ahí podemos hacer una visión muy general. Y por último, pues vemos, y ahorita mencionas cómo va creciendo, ¿va? ¿A qué creen que se debe este cambio que ya vamos para arriba con el tema sostenible? Y también cómo ven el futuro del desarrollo sostenible en Guatemala y mundialmente. Sí, pues bueno, tiene muchos frentes, ¿verdad? Desde 2015, la firma de los Acuerdos de París fue algo muy importante a nivel global, nos encajó a todos en una sola agenda, ahí fue donde surgieron los ODS, por ejemplo, tú lo mencionabas al inicio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, todos teníamos hacia dónde ver, una meta que cumplir. Todos los países tenemos también un compromiso, ¿verdad? Que son estas contribuciones nacionalmente determinadas, se llaman NDCs. Guatemala tiene sus NDCs ante los Acuerdos de París que cumplir. Y bueno, creo que ahí es donde se empieza a dar como que esa ola, ¿verdad? De los países a trazarse metas, a los sectores, también el sector privado, a tener compromisos y empezar a apoyar, alcanzar estas metas. Así que bueno, es un movimiento global, ¿verdad? Claro.
En Guatemala puntualmente, y ya aterrizando directo a nuestro sector, ¿verdad? Creemos que el tema de los incentivos, ¿verdad? Lo decíamos, premiar ese liderazgo, quienes lo hacían por pura gana y valentía, ya lo hicieron, ¿verdad? Ahora toca incentivar y empujar a aquellos que todavía dudaban un poco. Muy reciente, también entidades financieras, nosotros tenemos 4 bancos que son parte de nuestro GBC. 3 de ellos ya están ofreciendo algún producto financiero que es un incentivo al desarrollador. Al desarrollador, ¿verdad? Que abaratando la tasa, ¿verdad? De ese crédito que se requiere para construir el proyecto. También hemos visto que ya un par están ofreciendo el crédito para el comprador de la vivienda. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo también a ese comprador que va a ir pidiendo más de este tipo de viviendas para poder ser viable su hipoteca, por ejemplo. Sí, que prefieran comprar en un proyecto sostenible porque en lugar de tener tasa del 7, me dan a 6.50, por ende me va a costar menos intereses en 25 años. Sí, ahí pues si queremos ver, se va armando como un país de incentivos, ¿verdad? El banco me puede incentivar de una forma, yo sé que me va a abaratar mis consumos, qué sé yo, mi factura de agua y de luz cada mes, entonces yo voy a ir comparando hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Sí. Esa demanda del nuevo consumidor y que a lo que le estamos apuntando ahorita, ¿verdad? Incentivos a nivel municipal, ¿verdad? Ya tenemos uno que está oficializado, que es para este reglamento especial de vivienda prioritaria, en donde los proyectos que cuentan con una certificación pueden tener una reducción de hasta un 50% del costo de la licencia de construcción. Entonces ya hace muchísimo sentido al desarrollador tomarlo en cuenta y poco a poco ir ampliando ese abanico de incentivos. No, pues yo creo que concluir, ¿no? Que ya todas las fichas, pues yo creo que ya están, o al menos la mayoría, pues ya están en el tablero, pues ya no hay excusas para el pensar en el por qué no lo voy a hacer, si ya me están hasta incentivando que lo haga. Sí, bueno, es un ganar-ganar, ¿verdad? Sí. Ganan todos. Sí, correcto. Y que, bueno, también ya hay programas, pues también, o sea, no solo los incentivos financieros, sino organizaciones como los de USAID, pues que están también buscando, pues, que generar la capacidad instalada, ¿no? Y apoyar en la parte técnica, o sea, que a veces es una de las razones, ¿no? Por las cuales a veces un desarrollador el desconocimiento puede decir, de cómo manejarlo. Ajá, puede decir, pero tengo que contratar a alguien más o algo así, y no, pues hoy pues dicen, bueno, nosotros pues ahí les damos también un incentivo, los podemos apoyar en ese acompañamiento técnico y casi también ese acompañamiento técnico sirva para dejar la capacidad instalada en casa. Entonces, pues se ve, o sea, si me preguntan a mí, no, pues yo creo que se ve prometedor el panorama, ¿verdad? Yo creo que ya cada vez hay menos excusas para no hacerlo. Hay más opciones para hacerlo que excusas para no. Sí. Entonces, no, y con lo que mencionaban de que el nuevo consumidor ya le vea también el beneficio de adquirir un inmueble, sea vivienda, oficina, lo que sea, en un proyecto sostenible, va a hacer que esta tendencia pues siga creciendo y a todos busquen, porque era la pregunta o el tema de la plusvalía que van a generar los proyectos que desde hoy están siendo sostenibles, que cuando venga el montón de proyectos sostenibles, pues los que ya estaban antes, pues obviamente van a tener ese plus y el beneficio del cliente de tener ahorros, de que por sí su proyecto o su inmueble como tal tenga un certificado de sostenibilidad, ¿verdad? Sí, y ojalá que en lo que viene, ¿verdad? Ojalá sea esa conciencia de todos como usuarios. Al final todos somos usuarios de un espacio construido. Hay una estadística que dice que el 90% de nuestro tiempo lo estamos pasando dentro de espacios construidos, en nuestra casa, nuestra oficina. Entonces, detenernos y preguntar, ¿verdad? Y empezar a exigir este tipo de prácticas en los espacios que estamos ocupando. Buenísimo. Pues muchas gracias a los dos. No sé si tienen algún comentario final o quieren dejar datos para que los busquen en el GGBC. Sí, pues estamos en todas las redes sociales, bienvenidos a seguirnos, tenemos una agenda de capacitaciones súper fuerte, ¿verdad? Por lo menos 1 o 2 talleres de capacitación al mes, abarcamos todo el ciclo de vida de las edificaciones, así que búsquennos, estamos como @GuatemalaGBC en todas las redes. Listo, ahí nada más que agregar. Buenísimo. Gracias también por la invitación. No, pues muchas gracias a todos y a la audiencia, espero que haya sido de mucho valor para ustedes, gracias Pamela, gracias José por haber venido con nosotros. Esperamos que nos acepten alguna otra invitación en el futuro. Y bueno, nada más, ahí los dejamos hasta el siguiente podcast.